Ahora sí, tenemos un capítulo especial que no está así como tal, pero en el Up to Date sí lo pueden revisar, por favor, ¿no? Que es el sangrado posmenopáusico. Es un artículo bien bacán, es interesante, pero acá les traigo el resumen, que es lo que nos interesa, ¿ya? Es lo que nos interesa. Miren, cuando ustedes, les dije el día de ayer, estábamos en una transición menopáusica o en una menopausia, era súper importante, por eso era una pregunta, la edad, porque yo necesitaba saber que de todos estos diagnósticos, de la edad reproductiva, se acotaba a un problema, perdón, sobre la voz. Sorry, chicos. Entonces, dijimos que en una premenopáusica tenías todas las opciones posibles, pero en una post o una perimeno tenías solamente estas de aquí, ¿ya? Entonces, la novulación, que era la más frecuente, gracias Dios, por la transición, y los orgánicos que dijimos. Entonces, la pregunta que más confusión les traía, y por eso le he tenido que dar un espacio en el resumen, es el sangrado en la posmeno. ¿Qué hacer en el sangrado de la posmeno? Entonces yo ya les dije, todo sangrado en la posmeno se biopsia. Con eso respondes el 90% de tus preguntas. Se acabó. Pero luego vienen las confusiones, y me lo han hecho, y me lo siguen haciendo, y probablemente sigan. ¿Cuál es el más frecuente? Es más, hasta ha venido en su examen, chicos. Ha venido este. ¿Cuál es el más frecuente? Bueno, Up to Date, la literatura oficial dice, el sangrado más frecuente posmenopáusico es orgánico, porque ya no hay función ovárica, es obvio. Y dentro del orgánico van a haber dos. O es un pólipo endometrial que quedó de la etapa fértil, que no regresiona en el mioma, regresiona la adenomiosis, regresiona la endometriosis. ¿Quién es el único que no regresiona? El pólipo. El pólipo no regresiona porque en su crecimiento al final tiene su irrigación y su componente hormonal es menor, así que se queda. Y segundo, tienes la atrofia endometrial porque con el paso de los años, la ausencia de estrógenos hace tan chiquito, tan escaso el endometrio que puede sangrar en cualquier momento. Entonces, las dos causas orgánicas más frecuentes son la atrofia y el pólipo. Pero si tú dices, doctor, ¿y cuál es más frecuente? ¿Cuál es más frecuente? Es que depende. Si tú vas avanzando en la posmenopausia hasta el final de la vida, siempre va a ser más frecuente la atrofia. Va a aumentar porque a medida que envejece, se atrofia más el endometrio. Entonces, si quieren enfocarlo así, la atrofia es el más frecuente, clave de un examen, ¿no es correcto? Pero de la mujer que es más anciana, 70, 74 años, ¿ya? Pero ese no es el signo que debe guiarles. Como les dije, perdón, el año pasado, lo que debe guiarles es la clínica. Una atrofia tiene sangrado escaso. El que no vio eso en el examen cometió el error. La palabra era sangrado escaso. Ese es el dato. Eso es óptimo, un sangrado escaso, mínimo. Y la atrofia endometrial va acompañado de atrofia vaginal. Y la atrofia vaginal genera dispareunia, leucorrea, ¿sordo? Porque ambas se deben a la poca exposición estrogénica de la posmeno. Así que ahí está la explicación. No está en la frecuencia, está en la clínica. Entonces, ¿cómo será el sangrado del pólipo? Abundante. El sangrado del pólipo es abundante, en cantidad, abundante, y como tiene un componente de masita y que está en el endometrio, se ha asociado, no frecuente, a dismenorrea. Pero eso es en la premeno. En la posmeno tú ya no vas a ver la dismenorrea. Pero cuando veas la pregunta de pólipo en la premeno,
dismenorrea con sangrado abundante, sospechas dentro del diferencial pólipo. Pero en la posmeno ya no va a haber dismenorrea, entonces solamente te vas a poder guiar, ¿por qué? Por el sangrado abundante. Entonces ahí están las dos causas cuya diferencia radica en la cantidad de sangrado, no lo olvides. Si te dicen sangrado poscoital en la posmeno, cáncer de cervix, porque igual puede haber cáncer ahí, pero también atrofia vaginal, ¿ya? Atrofia vaginal. Seguimos. Y doctor, ¿por qué hay un montón de claves que tengo que marcar hiperplasia endometrial o cáncer de endometrio? Es que eso es otra cosa. Si la posmeno tiene factores de riesgo, ¿correcto? Si la posmeno tiene factores de riesgo, obesa, nulípara, hipertensa, bla, 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 ahí sospechas y ahí marcas, por favor, hiperplasia y cáncer. Si es que tiene factores de riesgo, solo ahí marcas hiperplasia o cáncer. Solo ahí. Pero, acá viene la segunda pregunta. ¿Cuál es más frecuente, la hiperplasia o el cáncer? Ya les dije, la hiperplasia. La hiperplasia es 10 veces más frecuente que el cáncer. Pero doctor, yo he visto en todas mis preguntas que la clave es cáncer. Sí, pues, porque o bien no te ponen hiperplasia, pero te ponen los factores de riesgo, o bien te dicen cuál es el diagnóstico más importante. Es lógico. El más importante, la única razón de tanta invasividad es buscar un cáncer, nada más. Así que si ves el diagnóstico más importante, lo más importante a descartar, lo más grave que puede ocurrir es un cáncer, pero es lo más raro, lo más raro. Puede llegar del 2 al 25% de las posmenopáusicas en tener cáncer. 2, que es casi nada, a 25, que es un cuarto. ¿De qué depende esa variación? De los factores de riesgo. Cuanto más factores de riesgo haya, hay más riesgo de cáncer. Entonces, aún así, todos los cánceres, bueno, no todos, el 80% de cánceres, ¿de dónde venían? De una hiperplasia. Así que lo más probable es que tengas una hiperplasia en el diagnóstico, antes que marcar un cáncer. ¿Ya? Esa es la explicación que quería que quede claro de sangrado. Bueno, entonces, con eso hemos terminado todas las HUA. Hemos hecho tranquilo todos los temas, está súper revisado y con eso ya pueden banquear todo lo que es. Bueno, como siempre les digo, los que están avanzando día a día, porque yo sé que gran parte de ustedes destina sus 4 horas en la tarde, como han puesto, ¿no?, en la ficha, para estudiar la mañana. Entonces, si terminas los capítulos o estás yendo a la par, con la teoría que vamos viendo ya puedes agarrar todos los banquitos, ¿no? Ponte el banquito de gineco que hay de Alvaradito, todos los banquitos por temario y puedes empezar a banquearlos. Te da para banquear tranquilamente. Yo les recomiendo desde el año 2000. Preguntas más antiguas ya confunden, hay que buscar literatura un poco más compleja, porque son ya de libros más antiguos. En cambio, a partir del año 2000, las preguntas ya son más orientadas a las guías, que es lo que viene. Entonces eso me parece más útil. Entonces ya con eso pueden banquear todo el tema.